Hola, buenas tardes para todos. ¿Se escucha? Hola. Bueno, qué placer acá ver tanta gente linda conocida y gente de acá, de Montevideo y del exterior. Es un gusto para mí, vamos a ir empezando ya porque hay mucha gente conectada y otra que seguramente se estará conectando en los próximos minutos a través de Zoom o de YouTube. Es un gusto para mí hoy dar comienzo a la primera actividad científica de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay del año 2020, con esta nueva modalidad de trabajo a la que nos estamos habituando de conferencias online. Como no podía ser de otra manera, el tema que nos convoca hoy es la pandemia COVID-19. Pero hemos decidido en la comisión directiva darle otra visión en esta oportunidad a la pandemia. Hemos decidido salir un poquito de las medidas de cuidado personal, de las medidas de diagnóstico y de tratamiento, para entrar un poco en el aspecto psicológico, en el aspecto humano. Por eso la charla de hoy tiene el nombre de Sentimientos encontrados en época de COVID-19, desafíos entre la vida profesional y la vida laboral. Sin duda alguna, en este último mes y medio, a todos hemos tenido un vuelco en nuestra vida. Un vuelco que si nos retrotraemos a hace 2 meses, nos hubiera resultado inimaginable, impensable vivir lo que estamos viviendo, solamente quizás en una película de ciencia ficción, pero no en la realidad. Todo esto ha sido tan rápido, llevamos quizás 40 y pico de días del comienzo de esto, pero creo que si hay un sentimiento, algo que nos ha gobernado a todos en estos 45 días, es la incertidumbre, ¿no? Todos los días estamos hablando de incertidumbre. Y creo que es esa falta de certeza la que nos lleva a estos sentimientos encontrados. Esta falta de certeza que se da en distintos ámbitos, en el ámbito laboral y económico, en el ámbito laboral donde nosotros, profesionales de la salud, estamos acostumbrados a la consulta médica con el paciente frente a nosotros, donde tenemos un intercambio de palabras, donde lo podemos tocar, donde podemos hablar, y de buenas a primeras un día nos encontramos que llegamos a trabajar, nos dan un teléfono, nos dejan una lista de pacientes a los que tenemos que llamar, y esta es la nueva medicina a la que pasamos de un día para otro. No solo eso, sino que en el aspecto social hemos tenido un cambio, no solo hemos perdido nuestra vida social, pero también hemos perdido ese intercambio que tenemos con los colegas. Ese ateneo presencial, hoy todo es online, ese intercambio con el colega que está en el consultorio de al lado, con el cual podemos intercambiar y discutir un paciente. Como si esto fuera poco, llegamos a casa, luego de un largo día de trabajo, al lugar donde supuestamente es nuestro refugio, nuestro lugar para hacer un poco de familia, y en ese momento somos el factor de riesgo, con la responsabilidad que nos implica llegar a nuestro hogar a tratar de proteger a los nuestros. Es así que decidimos darle esta visión hoy de los sentimientos encontrados y buscar ayuda y buscar elementos en otros profesionales de la salud, en los psicólogos que hoy vamos a tener con nosotros, para que puedan ayudarnos a entender primero si esto que estamos atravesando es normal, ¿no? Y si estos sentimientos que estamos teniendo es normal. Y por otro lado, para que nos den herramientas, nos ayuden a tener herramientas para saber cuidarnos nosotros. Y de alguna manera, si nos cuidamos nosotros, si nosotros nos sentimos bien, seguramente podamos cuidar mejor a nuestros pacientes y cuidar mejor a nuestra familia. Yo tengo el placer de coordinar hoy esta actividad con la doctora Virginia López. La gran mayoría de ustedes ya la conocen, pero para los que no la conocen, Virginia López es ex profesora adjunta de la Clínica de Gastroenterología y es la encargada de programación nacional de la Sociedad de Gastroenterología de esta comisión directiva. Así que le voy a dar la palabra a Virginia para que cuente un poquito cómo vamos a seguir la actividad. Todos, muchas gracias por la participación. Como verán, acá tenemos un espacio, el aconsejado, de acuerdo a las autoridades, para tener un buen relacionamiento con Susana, pero cuidándonos las dos.
Bueno, como Susana ya les adelantó, y vamos a tratar entonces los sentimientos que ha generado el COVID en todos nosotros. Para eso tenemos el placer de contar con dos personas que van a estar online con nosotros, que van a ser la psicóloga Pía Correas, que es licenciada en Psicología, magíster en Psicoterapia Psicoanalítica, decana del Instituto Universitario de Posgrado de AUDEP, y ex profesora agregada del Departamento de Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la UDELAR, y la psicóloga Mercedes Viera, que también es licenciada en Psicología, ex profesora adjunta del Departamento de Psicología Médica, y con ellas vamos a tener entonces unos minutos de unas conferencias. Después la dinámica va a ser a través de preguntas, que todos los que quieran participar lo pueden hacer a través de un chat, que podrá ser o por YouTube o por Zoom, como ustedes deseen, pero sí lo vamos a hacer por preguntas escritas, así que les agradecemos muchísimo la conexión a todos, esperemos que sea una actividad de mucha participación de todos, porque creo que es un tema que en todo sentido nos está tocando a toda la población, más allá de estrictamente los médicos, y bueno, esperemos disfrutarlo en conjunto. Así que le damos ahora a la psicóloga Pía Correas la voz. La voz, recuperé la voz. Buenas noches a todos, muy contenta de estar acá, especialmente en esta situación que, como planteaba Susana, nos atraviesa a todos por igual y está atravesando al mundo entero, y que nos implica desafíos en todos los ámbitos, y el ser humano es complejo en sí mismo, y por eso hay tantas disciplinas que lo estudian y se encargan de garantizar o trabajar todo lo que tiene que ver con la salud, ¿no? Salud mental, salud orgánica, salud social, salud económica. Este encuentro y este lugar de interdisciplina creo que es imprescindible para poder ir construyendo entre todos como un nuevo saberes de esto nuevo que está ocurriendo, y que nos dé algún tipo de parámetro y sostén en relación a el manejo de lo que es esta pandemia. Creo, agradecer en primera instancia, obviamente, a la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay y a la doctora Susana Cohen, que fue con la que más estuve interacción para ir armando esto, que no es una conferencia, es una charla. Yo creo que esto tiene que ser una cosa de ida y vuelta, de ir pensando y viendo qué aportes podemos hacer nosotros desde nuestra disciplina, y qué ustedes nos hacen de aportes a nosotros también, para seguir entendiendo esta situación y ayudando tanto a nuestros pacientes como a nuestros colegas, ¿no? Nuestros colegas del ámbito psicológico, sí, como les decimos nosotros, pero también ustedes, que son nuestros colegas, en poder tener el mayor sostén emocional en este momento. Y creo que el título de esta charla fue una construcción entre nuestra disciplina y nuestra visión y nuestros léxicos e idiomas con el de ustedes, ¿no? En la medida que con Susana y con la comisión directiva de la sociedad se iba generando un espacio, se llegó a este título que condensa tanto la visión desde el ámbito sí, como lo que están viviendo ustedes como profesionales en primera línea de atención en la pandemia, ¿tá? Yo voy a hacer como una introducción más global de todos los aspectos que se están poniendo en juego y de los distintos elementos desde la teoría que nos sostienen como para pensar en estos desafíos actuales, ¿no? Que tiene que ver con cómo uno genera y trabaja y acciona dentro de la vida profesional, y cómo uno pertenece a una vida personal y familiar, ¿no? Y cómo estos dos ámbitos por momentos uno puede lograr hacer una disociación instrumental. Eso quiere decir que uno, mientras que trabaja, está en su rol profesional, y en su casa es madre, hermana, hija, ¿no? Hermano, padre, hijo. Y por momentos, como en hay situaciones que atraviesan y que rompen esa disociación instrumental, que es necesaria como para poder resguardar en cada ámbito y no invadir ni con angustias, ni con problemas, ni llevar a situaciones que pueden ser de mal resolución, tanto en el ámbito profesional como personal, que tiene que ver con la pandemia. Para eso, viendo material, porque obviamente en las últimas 5 semanas, y esto es muy dinámico, como lo venimos diciendo, hemos accedido a mucho material, y mucha producción de
distintos ámbitos. Dentro de esos materiales, tomé uno porque si bien nosotros representamos a los profesionales de salud mental, en general cuando hablamos de la salud mental siempre terminamos hablando de la patología. Entonces me pareció sumamente interesante esta revisión, que se llama El impacto psicológico de la cuarentena y cómo reducirlo, revisión rápida de la evidencia, de Brooks, Webster Smith, que apareció publicado en The Lancet el 14 de marzo del 2020. Lo interesante, y como siempre lo paradójico, es que de los 3.166 artículos que revisaron, los que tomaron, y los datos que nos brindan esas investigaciones cuantitativas y cualitativas, tienen que ver con patología, ¿no? Hablan de la aparición de un aumento de trastorno de estrés postraumático y depresión en el personal de salud. Son personal de salud que vivieron situaciones de cuarentena, estar expuestas a otras situaciones de contagio, ¿no? Como fue el ébola, la N1H1, la otra epidemia de SARS que hubo. Entonces, ¿qué plantean? Que aumentan los trastornos de estrés postraumático y aumentan la depresión, ¿no? Enfermedades psiquiátricas, que es mayor al porcentaje de la población que no hizo cuarentena, ¿no? Dicen que aumentan los síntomas de ansiedad un 7% y los sentimientos de ira un 17%, pero miren que a los 4 de los 6 meses, estos disminuyen a un 3 y un 6%. Lo que sí aparecen en estas investigaciones son más cambios a nivel de hábitos de vida o conductuales. Por ejemplo, el abuso, ¿no?, del alcohol o de los psicofármacos o de las drogas psicoactivas. Eso aparece aumentado y sí se mantiene en el tiempo. Lo otro que aparece como con cambios son conductas evitativas, pero ¿evitativas de qué? Se evita el contacto con los pacientes, aumentan las ausencias, el no ir a trabajar. El 54% dice que se alejan si una persona estornuda o tose, que evitan el 26% lugares cerrados o espacios públicos donde haya muchas personas presentes, por más que tipo los shoppings o esas cosas así. Y que este tipo de actitudes, como también conductas de hipervigilia o lavado continuo de manos, pasan varios meses hasta que vuelven a la normalidad. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si bien nosotros, en general, tratamos de hablar de salud mental, cuando vamos a investigar y nos fijamos, miramos la patología. Y aún en situaciones de pandemia, si bien hay un aumento de síntomas, y puede haber un aumento o un riesgo en algunos de la población de presentar el inicio de una enfermedad psiquiátrica, son la minoría en relación a la población total. O sea que la mayoría de nosotros estamos pasando por una situación de crisis en el sentido que implica la crisis. La crisis es un cambio repentino en nuestros hábitos, en nuestras conductas, en nuestro cotidiano, en lo que sabemos que está bien, en lo que sabemos que está mal, que nos moviliza, que nos impone, en cierta manera, poner en funcionamiento recursos que de repente no estábamos utilizando hasta ese momento, para volver a lograr una nueva homeostasis. Entonces, ¿en qué nos encontramos en este momento? En general, como afectos, más que nada, por lo que parece, en relación a lo que plantean los pacientes en la clínica, en lo que hablamos entre colegas en nuestros WhatsApps, ¿no?, en las conferencias que he visto en estas últimas semanas, tanto del ámbito psi como de otras conferencias de otros filósofos, es la prevalencia de una angustia, una expectativa angustiosa, o una ansiedad expectante. ¿En qué sentido? De alguna manera la pandemia estaba ahí, pero no estaba ahí, estaba lejos, estaba en China, ¿no? En diciembre empezamos a escuchar, enero un poco más, pero seguía estando lejos.
las experiencias anteriores en relación a eso, de otras epidemias que también surgieron en China o en México, también estaban lejos, no llegaban acá. Como que Uruguay tuviera en cierta manera una frontera infranqueable, o teníamos la ilusión de esa frontera infranqueable, ¿no? En la cual estas cosas las mirábamos como de la ventana hacia afuera. En la medida que empieza a avanzar y llega, ¿no? Bueno, somos vulnerables nosotros también. A Uruguay también llegan las cosas, ¿no? Uruguay no es un país donde no hay terremotos, no hay volcanes, no hay maremotos, no hay catástrofes. No, llegan epidemias también. Y llegan epidemias que llegan a todos los lugares del mundo. Entonces, ahí empezamos a mirar qué es lo que pasa en esos otros lugares. ¿Qué vemos que pasa en esos otros lugares? ¿Y cuánto nos enteramos de eso? Que tiene que ver con la conectividad, ¿no? Esta red continua, la red social, los informativos, el acceder a canales de televisión de otros lugares, a acceder a videos, a compartir continuamente información, y más que nada en lo que tiene que ver con lo profesional, todos los videos y notas y relatos con respecto a el aumento de las muertes, el desborde de los CTI colmados, el temor, la angustia y la culpa del triage entre quién se pone el respirador y no, horas y horas de estar continuamente con los pacientes y cercanos a la posibilidad de infectarse, ¿no? Y en cierta manera lo que se maneja socialmente es como que la infección está muy cercana a la vulnerabilidad y a la muerte, ¿no? Entonces, cuidemos a aquellos con más riesgo, pero resulta que el riesgo lo tenemos todos. ¿Y cómo hacemos para manejar eso? ¿Y cuándo va a terminar de venir acá? ¿No? Entonces, esta expectativa ansiosa o angustiosa del devenir de lo que va a ser la catástrofe, ¿no? Nos mantiene continuamente en una alerta, especialmente en las primeras 3 semanas, donde no se sabía cómo iba a desarrollarse la cantidad de infectados por día, ¿no? Ese sentimiento que fue como el eje de las 3 primeras semanas, empieza a disminuir en estas últimas semanas. Y hay algo que tiene que ver con el ser humano en sí, que es que se adapta mucho, ¿no? Tiene una capacidad de adaptación increíble. Y por eso tal vez vemos en esta revisión como que todos esos síntomas que aparecen en el correr de no mucho tiempo van desapareciendo, ¿no? Es como que el volver a una nueva homeostasis, ¿no? Con el cimbronazo de la crisis, es muy cercano a cómo el ser humano funciona en general. Entonces, aparece, irrumpe, es en realidad un trauma colectivo, ¿no? El psicoanálisis tiene mucha experiencia en relación a situaciones traumáticas colectivas, tiene mucho trabajado, investigado y publicado de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra, de los campos de concentración, de las dictaduras militares y de la política de la represión. Entonces, hay mucho ya pensado y hecho en relación a cómo responde la persona en estas situaciones traumáticas colectivas, y que tienen que ver con la elaboración de esta expectativa ansiosa o del temor, la cercanía de la muerte. Uno podría pensar, bueno, en trauma capaz que se nos viene ¿no? a la cabeza esto del estrés postraumático. Y sí, porque el trauma en realidad tiene que ver con esa sensación de amenaza a la integridad física personal, el temor, amenaza o cercanía de muerte, de daño, de la violencia, ¿no? Todas esas situaciones tienen que ver con el trauma, y Freud lo que plantea del trauma es como un exceso de energía que rompe el entejido psíquico, o sea, la capacidad de la persona de elaborar esa situación, muy cercana a la posibilidad de daño emocional, daño físico, muerte, propia o de nuestras personas queridas, conocidas y cercanas, familiares, amigos.
y cómo es tan intenso, ¿no?, que deshabilita la capacidad de elaborarlo psíquicamente. Entonces, ¿qué aparece en esas situaciones de trauma colectivo? Lo que aparece es funcionamientos como, por ejemplo, el de la escisión instrumental, que se rompe, ¿no? Entonces, hay ideas intrusivas, ¿no? Uno está cumpliendo el rol que tiene que cumplir, pero en el momento de estar de repente preguntando alguna cosa, es como, supongamos, ¿no?, haciendo la historia clínica con un paciente, siguiendo, ¿no?, los datos que uno tiene que averiguar, y de repente se intercepta me tengo que alejar un poco, no sea cosa que me contagie, por ejemplo, ¿no? Y tal vez eso hace perder el hilo de lo que se tiene que preguntar, o de qué manera se tiene que preguntar, o qué nos va a ayudar a llegar a un mejor diagnóstico, ¿no? Puede estar en el momento de estarse sacando el equipo que se tiene que poner de protección, aparecer una idea intrusiva en esto lo tengo que hacer bien del todo porque voy a mi casa y están mis hijos chicos y yo no los puedo contagiar, y en eso del ser intrusivo, hacer a uno perder la efectividad en la operativa mecánica de sacarse el equipo, por ejemplo, ¿no? Y estas son situaciones que tienen que ver con impactos del funcionamiento emocional que responden a lo traumático de la situación que estamos viviendo. Lo otro que aparece es generalmente una situación de shock increíble, no poder creer que esté ocurriendo lo que esté ocurriendo. Hay quienes tienen más un funcionamiento más paranoide, más defensivo en relación a buscar causas, esos son los que generalmente se adhieren a todas las teorías conspirativas habidas y por haber, que ya hemos escuchado en estas últimas semanas, pero también en ese tipo de defensas que aparecen, pueden llevar a tener un mal relacionamiento con el otro, ¿no? Buscar el culpable, buscar quién generó la infección, buscar quién nos está cuidando y por qué nos está cuidando. Se dan respuestas, recuerden, como que pasó en Punta del Diablo, ¿no?, de la persona que fue a hacer la cuarentena, y una vez que se volvió para Montevideo, intentaron prender fuego la casa donde vivía para que no pudiera volver. Son respuestas que pueden ser desde una cosa de un distanciamiento y no atender bien al otro, a ser muy complicadas en relación al manejo de la agresividad y de la convivencia social. También aparece la negación, ¿no? Y bueno, y en eso tenemos varios casos cercanos vinculados a incluso jefes de Estado que hablaban de gripecita, ¿no? Eso es la negación. O no pasa nada si salgo a la calle, o no pasa nada si no me lavo 50 veces las manos, o es como minimizar y pensar que, bueno, a mí no me va a pasar y a los míos cercanos tampoco, ¿ah? Y yendo un poco al tema que pusimos como de nombre a esta charla, ¿no? Yo me quedé pensando en qué conflictos podríamos transmitirles que a ustedes les sirviera en su cotidianeidad. Entonces, voy a ir un poco para los conflictos y le doy paso después a Mercedes Viera para que sirva con su charla. Entre los conflictos que, pensando en estos días, creo que se ponen en juego, uno de ellos tiene que ver con esta situación de indefección y sentirse vulnerables, sentirse atacados y cercanos a la posibilidad de enfermar o morir. Y que tiene que ver con la activación del sistema de apego. Tal vez ustedes escucharon alguna vez de hablar de apego en bebés, y sí, porque es donde más se estudia. Eso quiere decir que es una tendencia innata del ser humano a buscar una persona ante situaciones de peligro que garantice su supervivencia, ¿no? O sea, nosotros de niños tenemos figuras y objetos de apego a los cuales tenemos una confianza básica y que van a servir como un puerto seguro cada vez que nos sintamos en situaciones de ser atacados o vulnerables. Este sistema de apego no desaparece en la niñez, se mantiene, como decía Bowlby, es desde la cuna a la tumba. Lo tenemos siempre, y siempre que aparece una situación de vulnerabilidad, este sistema de apego se va a activar. El tema es que el adulto
tiene, o generalmente ocupa el rol hacia los niños, que son los que tienen más continuamente activado el sistema de apego, pues lo necesitan para su supervivencia, el niño no se puede autoabastecer solo, entonces el adulto tiene activado el sistema de cuidados, que es la contracara del sistema de apego. ¿Qué pasa con una situación así como la que vivimos ahora, y vivimos todos? Bueno, en determinados momentos, algunos más tiempo que otros, nos hemos activado nuestro sistema de apego. Eso implica que inmediatamente buscamos a quienes son referentes de apego para nosotros ahora. Nuestro marido, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, amigos, compañeros de trabajo, la figura de Dios, algunos las mascotas, ¿no? para que vean la variedad que puede ocupar de lugar de sostén emocional y de sentirse cuidado. ¿Qué pasa? Que el sistema de apego y el sistema de cuidado al mismo tiempo no pueden funcionar. Es o uno o otro. Entonces eso genera conflicto. Porque si nosotros tenemos activado el sistema de cuidado, y más que nada cuando nos dedicamos a la salud, ¿no? Aquellos que elegimos trabajar en la salud es porque generalmente tenemos bastante activado el sistema de cuidado, nos importa el otro, nos importa que el otro esté bien, y nos importa saber y ayudar al otro para que esté bien. Al mismo tiempo, si se activa el sistema de apego, en el yo me siento en peligro, y siento en peligro la gente que me preocupa, ¿no? ¿Cómo hago para que me cuiden y cuidar? Y puede generar conflicto. Otra situación de conflictos tiene que ver con las identificaciones secundarias. Las identificaciones secundarias generan la estructura psíquica de la persona y tienen que ver con su identidad. Las secundarias son aquellas más maduras y generalmente están vinculadas al rol y al modelo profesional. Eso quiere decir que cuando nosotros estudiamos, elegimos una carrera, conformamos una ética profesional, un estilo de trabajo y de llevar adelante nuestra profesión, y generalmente lo tomamos de aquella gente que nos enseñó, ¿no? Son aspectos en relación de cómo llevar adelante nuestra carrera del entorno que fueron nuestros profesores y nuestros colegas que más sabían. Muchas veces esta situación de ética profesional y identificaciones secundarias, en este momento pueden entrar en conflicto con aquellas conductas como más hedonistas o egoístas, que van en contra de lo que nosotros esperaríamos que implica a alguien que trabaja en la salud, ¿no? El postergarnos para el bien del otro, va en contra de esa necesidad más del módulo de supervivencia, ¿no? De primero me salvo yo y después veo si el otro le puede hacer algún tipo de ayuda, pero yo estoy antes. Entonces acá es otro conflicto que se daría entre las identificaciones secundarias, la ética profesional y el modelo profesional, con las identificaciones primarias. También tenemos algo en relación a los conflictos que surgen en relación al pensamiento taxativo y los pensamientos complejos y la incertidumbre. El ser humano generalmente está armado para pensar desde lo taxativo, lo blanco, lo negro, lo bueno, lo malo, lo que es y lo que no es. Nosotros, cada uno de nuestra disciplina, tenemos saberes que nos sostienen. Y el tema de esta pandemia es que nos enfrenta a un pensamiento complejo, a donde no hay causa-efecto claros, no hay un conocimiento claro, la incertidumbre, si bien día a día se vienen sumando nuevas nociones o nuevos saberes en cómo funciona esta pandemia, no hay un saber. Y al no haber un saber, no hay con qué contestar a la sociedad que generalmente mira a los profesionales de la salud como los que manejan ese saber y tienen que dar o deberían dar una respuesta. El otro tema que aparece, que me parece que es muy importante, que también tiene que ver con cómo se ve y cómo se vive el rol del profesional de salud, tiene que ver con eso de a quienes son vistos como héroes y a quienes son perseguidos, que creo que ha surgido mucho en lo cotidiano de las transmisiones de la televisión, ¿no? El personal de salud es el héroe al que se le aplaude a las 21,
pero por el otro lado es el perseguidor y el terrible que puede traer el virus al edificio, entonces se le pone un cartel, acá no puedes entrar, andate a vivir a otro lado. Entonces es muy difícil, ¿no? También para manejar tanto en el ámbito profesional como personal, esta vivencia tan escindida entre el perseguidor, diablo, y el que va a traer la solución y que va a traer la solución de esta pandemia. ¿Ah? Yo dejaría un poco por aquí y si acaso después seguimos más con las preguntas. A vos. Eso mismo, no me quiero pasar en el tiempo mucho, porque si es por mí. Bueno, muchísimas gracias, Pía. Vamos a seguir, le vamos a pedir a Mercedes ahora. La idea sé que es hacer un intercambio de ida y vuelta. Queremos que participe también el público, por lo tanto les pedimos ajustar al máximo los tiempos para que puedan todos participar y que podamos nutrirnos también de todo esto que ustedes nos vienen dando. Así que le pedimos por favor a Mercedes que trate de ajustarse al tiempo para que podamos participar todos los que están en este momento online. Perfecto. ¿Hasta qué hora, hasta qué minuto te parece que tengo? En realidad la idea era tener 2 charlas de más o menos 20 minutos para que después nos quedaran unos 20, 25 minutos de preguntas, ¿está? O sea que con 15, si en 15 minutos logramos, estaría bárbaro, Mercedes, porque así nos da tiempo a hacer algunas preguntas que nos están llegando. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, como lo dijo Pía, y un honor que nos inviten para hablar, compartir con ustedes esta temática. Estamos, como bien dijo Pía, estudiando muchísimo y aprendiendo en la marcha, como están todos aprendiendo en la marcha, ¿no? Sobre el impacto que esto tiene en nosotros. Yo les preparé una presentación con algunas imágenes que en realidad están circulando en las redes, muchas de ellas, otras son promovidas por la OPS, y vamos a ir hablando en la marcha con esto. A ver si la vemos bien. Ahí está. Esta es una ilustración sobre un artículo que escribió Shanafelt. Shanafelt es encargado de bienestar de la Universidad de Stanford en California, de Estados Unidos, y hizo a tiempo pandémico, como se le dice ahora, ¿no? Contrarreloj, hizo focus groups con personal de la salud, para ver, bueno, cuáles eran las necesidades que estaba sintiendo el equipo que estaba atendiendo en primera línea la situación de COVID. La ilustración, yo lo aclaro después, es de una médica española sobre el artículo que salió ahora en marzo de Shanafelt. Una de las cuestiones que dicen, bueno, seguramente la primera es escúchame, que fue lo que ellos hicieron, entrevistaron a cerca de 70 personas del personal de salud, y se aprovecha mis conocimientos, abre vías de escucha, ten en cuenta a mis representantes, recuerda que sé de lo que hablo. Esto creo que es algo que se está dando a nivel social de alguna manera, que todas las asociaciones o grupos médicos están como transmitiendo lo que consideran que es mejor, y bueno, el gobierno ha tenido como instancias de diálogo para encontrar juntos el camino. Apóyame es, tengo miedo de infectar a mi familia, esto era lo que decía Pía, ¿no? Esto fue de lo primero que se vio. Provee alojamiento para mí, esto es en Estados Unidos, muchas veces le están dando alojamiento, sobre todo si tienen traslados muy largos, y dame ayuda para el cuidado de mis hijos. Todos tenemos otras responsabilidades aparte de las profesionales, ¿no? Y esto está bien, resulta bien importante ahora, que si bien estamos deseando colaborar con el sistema de salud, que eso no nos lleve toda la energía. Dice, prepárame.
fórmame, voy a trabajar fuera de mi área de confort, crea un comité científico sólido, independiente, o guías o protocolos comunes. Nos hemos visto inundados de protocolos, yo no sé realmente en el área de ustedes si ha surgido, pero la realidad es que se están actualizando día a día y se están tomando, y todos estamos buscando los últimos protocolos, y esto es como algo bien importante. Hay incluso protocolos que están como confrontados, que no son los mismos, y para una institución y para otra, y eso es un problema. Protégeme es, dame equipos de protección y tests. Asegúrate que cuando esto pase, estoy protegido. Esto de los equipos de protección ha sido todo un tema, sobre todo por lo finito de los recursos, ¿verdad? Y cómo utilizarlos. Todos quisiéramos tener la mayor protección posible, como se ve en la imagen, pero no es la indicada para todos los procedimientos. Sobre los tests, que ha sido un tema y sigue siendo en Uruguay, estamos buscando, se está buscando una solución para esto. Hoy salió la publicación del Colegio Médico, supongo que ya están al tanto de que el Colegio Médico va a financiar los tests a los médicos socios al día que el prestador no le esté dando, en ese momento la esté demorando el test y tenga la indicación médica para hacérselo, el colegio lo va a cubrir. Me parece que eso va a dar como un respiro importante para los médicos en actividad. Y cuídame, asegúrate que tengo siempre acceso a comida sana y agua fresca. Esto ha sido un tema muy importante y a veces creo que no se valora mucho. Yo no sé ustedes si están realmente en esa línea, si usan este tipo de trajes, pero cada vez que en la tele aparecen con estos trajes, yo le digo a mi familia, le digo, imagínate que te dé sed, ¿no? Cuando estás con todo esto. Parece que uno de los problemas que hay con estos trajes es que deshidrata mucho, tienen que tomar mucho líquido, y teniendo toda esa protección se hace difícil, y digo, ni que hablar si necesitamos una urgencia de ir al baño, pensando en la especialidad de ustedes, ¿no? Con todos estos trajes, se estaba hablando en Estados Unidos que llegan a estar 1 hora para removerse los tos, pero sobre todo porque necesitan ayuda, una segunda persona, y tienen que hacer como fila para esperar para sacarse los equipos de protección. O sea, no es menor, y tener disponible agua y verduras, frutas o snacks saludables es algo que se está implementando en muchísimos lugares de trabajo para que el equipo de salud, sobre todo, no tenga que ir a hacer fila, por ejemplo, para contar comida, sino que la tenga. No me pongas turnos inhumanos, y si salgo roto de una guardia, facilítame transporte seguro. Esto debió suceder siempre, pero bueno, por ejemplo, en facultad estamos viendo que las residencias, algunas que eran de 12 horas, se están pasando a 24, se está trabajando para que no se pasen a guardias de 24 horas, justamente por estos temas, porque ya es extenuante trabajar con todos los cuidados que hay que tener como para alargar los horarios. Y bueno, lo último dice, estoy roto, triste, agobiado, tengo miedo, ansiedad, insomnio, ayúdame, que es un poco todo lo que venía diciendo Pía, ¿no? A todos nos está pasando esta situación de tener miedos, ansiedades, temores, y lo importante de estar bien cuidados. Bueno, Shanafelt, en este estudio que fue publicado en JAMA, dice que hay 8 fuentes de estrés: el acceso a los equipos de protección personal, como decíamos, estar expuestos y contagiar a la familia, y esto lo explicó muy bien Pía, no acceder a test si se desarrollan síntomas, y contagiar en el trabajo. No solo estamos preocupados por contagiar a la familia, sino estar contagiando a compañeros y a pacientes también. Uno de los estudios decía que el pico de contagios 2 días antes de comenzar con los síntomas, lo cual sería un problema enorme. Inseguridad, si van a estar cubiertas las necesidades personales y familiares si se contagian. Esto es bien importante, como lo abordaron en el inicio también, Susana lo dijo en la introducción, todos los aspectos económicos también, eso el Colegio Médico también actuó rápidamente para quienes facturaban no estuvieran descubiertos. El cuidado de sus hijos, si aumentan las horas de trabajo y no hay escuelas, es la situación que tenemos en Uruguay.
Y bueno, el cuidado de los hijos y cómo regular las horas de trabajo en este momento es estresante para todos. Soporte en otras necesidades personales y familiares si aumentan las horas de trabajo. Yo pensaba todos los que tenemos también la responsabilidad de adultos mayores que tal vez no viven en nuestra casa, pero nosotros los estamos ayudando con las compras y la casa, todo requiere como mucho más horario que no lo tenemos disponible. Estar en condiciones de brindar asistencia si los redireccionan a otras áreas. Esta es una realidad que no estamos viviendo en Uruguay, creo todavía, pero es algo que angustia mucho. En España relatan todo tipo de especialidades atendiendo las salas COVID, que son las que estaban llenando los hospitales. Sé que hay algunas sociedades que se están uniendo con otras para ya empezar a implementar como cursos básicos. En YouTube las universidades de Estados Unidos están llenando los cursos rápidos para saber manejar respiradores y todo esto de que, bueno, algunas especialidades ya lo manejan, pero capaz que no manejan los que se utilizan en la CTI, y eso es algo que puede expresar mucho a las diferentes especialidades. Y dificultad en acceder a la última información, pauta y comunicación, eso es algo que, bueno, que seguramente desde la sociedad lo pueden centralizar, pero es algo que está generando mucho estrés. En los grupos de WhatsApp dicen, bueno, ¿qué es lo que tengo que usar para, por ejemplo, hacer nebulizaciones o lo que fuera, ¿no? Y lo otro que han traído muchas veces es que resulta un poco paradójico que las instituciones tengan protocolos diferentes cuando es el mismo personal de salud que trabaja en una y otra, y en una tiene más disponibilidad de los elementos de protección o un tipo de protocolo, y en otra otro, y eso también genera como mucho estrés en el equipo. Esta es la médica que les decía que genera las infografías, es una médica de España que se dedica a la bioética y ha tomado como un rol de formación, y de 31.000 seguidores tiene en Twitter. Luego lo de OPS ha generado muchísimo material, está todo disponible en las redes, y tiene recomendaciones exclusivas para los integrantes del equipo de salud. Y dice que el estrés y los sentimientos que lo acompañan no son reflejos de ninguna manera de que usted no pueda hacer su trabajo o de que sea débil. Atender su salud mental y su bienestar en estos momentos es tan importante como cuidar su salud física, ¿no? Esto lo trajo muy bien Pía, de cómo, bueno, este conflicto que se nos genera de cuidar y ser cuidados, pero todos podemos tener, sobre todo, bueno, aquellos que tengan algún tipo de antecedente, deben de tener también especial cuidado en saber que si nos tomamos un momento de descanso, un momento personal, es para cuidar también mejor, o sea, cuidarnos es cuidar mejor. Cuídese mucho, esta no es una carrera de velocidad, es una maratón a largo plazo. Esto es lo que están diciendo muchos, ¿no? Cómo gestionar y administrar la energía y lo que podemos hacer. Pía lo decía muy bien en las charlas que tuvimos antes, también creo que ahora no lo mencionó, pero es muy diferente a un terremoto, por ejemplo, o a una catástrofe como los tsunamis, que es puntual y después solo es reparar lo que destruyó. En este caso estamos todos y es a largo plazo, y esa es una diferencia muy importante. Evite tabaco, alcohol y drogas. Las benzodiazepinas para dormir se están aumentando muchísimo. El incremento, ya lo dijo Pía, del alcohol es desaconsejable. Está bien que queremos, nos merecemos un descanso y distendernos, pero hay que recurrir a medidas más saludables, ¿no? El descanso, alimentación saludable y actividad física. Trate de recordar y poner en práctica las estrategias que en otras ocasiones le han ayudado a manejar el estrés. Esto era lo que les decía, sobre todo si tenemos algún tipo de antecedentes de ansiedad o depresión, tener especial cuidado, y todos aquellos que no tengan ningún antecedente, saber que si tengo alguna herramienta personal a la que recurrir en situaciones difíciles, este es el momento de situación difícil a la que deberíamos recurrir.
bueno, mantenga la comunicación con sus seres queridos, comuníquese y apóyese en sus compañeros, que este es el rol de la sociedad que es tan importante, y se sepa cómo brindar apoyo a las personas que se han visto afectadas por COVID y cómo vincularlas con los recursos disponibles. La primera, ayuda psicológica. Cada vez que se da el informe de casos en el Uruguay, se dicen los de integrantes de equipo de salud y va aumentando, y eso es real y es algo que tenemos que estar atentos. Bueno, acá dice en la misma presentación de OPS, principios de actuación de la primera, ayuda psicológica, dice prepararse, observar, escuchar y conectar. Esto es un poco todo lo que veníamos diciendo, ¿no? Estar atentos a nuestra respuesta, todas las respuestas, no hay correctas, incorrectas, pero sí algunas tenemos que tener especial cuidado en nosotros mismos y en nuestros compañeros. Si estamos viendo un compañero que no la está pasando bien, estar allí para escuchar, orientar, indicar cómo orientarlo para un mejor cuidado. Esta es una gráfica que está circulando mucho en las redes y es lo que están transmitiendo de experiencia en todos lugares, donde hay varias olas, se dice, de cuidados simultáneas, que tenemos que tener cuidado, bueno, sin duda con la primera oleada, que es el COVID en sí misma, pero ya está habiendo repercusiones en los pacientes, y acá creo que incluye la especialidad de ustedes, que es los pacientes que tienen algún tipo de emergencia que no es COVID, se está retrasando su consulta en puerta por lo general, y la tercera oleada es el impacto en la interrupción de la atención de enfermos crónicos, todo lo que es la continuidad de los tratamientos farmacológicos y de control, que se está viendo un impacto muy importante, porque sobre todo los pacientes o no saben cómo acceder a sus médicos por sus enfermedades crónicas, o tienen miedo de concurrir a la institución de salud. Esto es un poco, es la última y es para cierre, y es atravesar un día de trabajo, de dolor y pérdidas, pretendiendo no ser afectado por ello, es como atravesar un arroyo y pretender no salir mojado, ¿no? Esto es como el impacto, no escapamos nosotros a todo el impacto de lo que está sucediendo. Y creo que estoy a tiempo, capaz que me pasé unos minutos. Excelente. Excelente, muchísimas gracias a ambas, la verdad que fueron excelentes conferencias, creo que nos aclararon mucho a los que hacemos medicina desde otro lugar, nos damos cuenta de que los sentimientos que tenemos son normales, que todo lo que estamos atravesando era esperable. Y bueno, para no demorarnos más, vamos a empezar porque nos han llegado a través del celular. En realidad la gente, como tiene muchos los celulares de Vicky y mío, nos vienen llegando algunas preguntas. Creo que hay muchas que más que preguntas son reflexiones, pero me parece que hay algunas que vale la pena igualmente ir, yo fui recogiendo alguna y Vicky alguna, así que bueno, las vamos a ir compartiendo con ustedes. La primera dice, por un lado, los médicos somos aplaudidos a las 9 de la noche y jerarquizados en nuestros lugares de trabajo, se nos admira por lo que estamos haciendo. Por el otro lado, llegamos a nuestra casa, o sobre todo en los edificios, y los vecinos, en algunos casos los familiares, nos ven como personal de riesgo. ¿Qué podemos hacer para disminuir estos sentimientos? En realidad creo que es un poco lo que hemos hablado, no sé si hay algún comentario para hacer, pero creo que eso es verdad, ¿no? Ese aplauso de las 9 de la noche que a uno lo hace sentir como muy satisfecho con la tarea. Por otro lado, yo vivo en un edificio y bueno, y es real que el vecino trata de que anda subiendo tú por el ascensor, ¿no? Sí. Bueno, el tema es que justamente por eso yo lo pensaba también como esta dos lugares en relación al rol profesional que pueden entrar en conflicto, ¿no? Creo que los primeros que se tienen que amigar con esta situación son ustedes mismos, ¿no? Saber que generalmente ante la idealización también está la desidealización, ¿no? Entonces, la idealización de los médicos, que son los que están en primera línea, que están haciendo todo por los demás,
que son los héroes, que se los aplaude, que la contracara de eso tiene que ver con esta otra más egoísta y miedo a que a uno le pase algo, incluso en nuestros vecinos, pero lo que duele más y genera más conflicto es cuando es en nuestros familiares, en nuestros seres queridos. Me parece que el mecanismo es aceptar que esa dualidad existe, no creerse la idealización, y tampoco creerse que uno es un agente de daño, porque no lo es, porque como profesionales están formados para poder manejar lo mejor posible todo lo que tiene que ver con evitar contagiarse, ¿no? Lo humanamente posible. Porque el tema es que cuando uno lo idealiza mucho y se cree un héroe, aparece lo de superhéroe también, y lo de superhumano, y uno no es ni superhumano ni para el bien, ni superhumano para el mal, ¿no? No es un villano perfecto tampoco. Entonces, poder hablar, digo, todo pasa por el poner palabras y poder hablar con los vecinos, con los cercanos, y que no quede en una cosa de teléfono descompuesto, ¿no? De cuánto se cuida o no se cuida, o si realmente se cuida. El tener en cuenta el rol profesional, voy a contar una evidencia personal. Hace unos días atrás tuve que ir al supermercado, ya cuando habían planteado lo del tapabocas. Recuerden que el tapabocas fue sí, no, ni, sí, no, sirve, no sirve, hagamos tapabocas, no hagamos tapabocas, tutoriales cómo hacer tapabocas, de un tipo, de otro tipo, ¿no? Entonces, eso la población en general la deja como descolocada. Bueno, estaba en el supermercado con el carrito, haciendo cola, manteniendo la distancia con las líneas, y detrás mío había 2 hombres que eran médicos, porque por lo que estaban hablando, y de las guardias y de lo otro, eran médicos. Los 2 sin tapabocas, cuando ya habían dicho salgan con tapabocas y más al supermercado, ya ahora es una obligación, pero fue 3 días atrás, argumentando de que por qué el tapabocas no servía para nada. No está bueno ese tipo de situaciones. No está bueno porque los que estamos alrededor no escuchamos que esos son 2 señores, son 2 médicos que están hablando, ¿no? Entonces, ahí es que a veces se da esos malos entendidos o malas comunicaciones que pueden aumentar esta actitud de prejuicio con respecto al personal de salud. No sé si Mercedes querés agregar algo. Bien. Gracias, Pía. Vienen llegando, se ve que todos han perdido la vergüenza y ahora sí, nos vienen llegando de todo tipo de preguntas. Así que vamos a seguir con la próxima. Vicky la tiene. Vale, bien. Para hay una doctora muy conocida que nos pregunta, nos gustaría preguntarle a las psicólogas qué tips prácticos nos darían para manejar el exceso de responsabilidad. Estar al tanto de todas las guías que se publican y que cambian permanentemente, entrar en todo en los webinars para estar informado, etc. Es un poco vinculado a lo que hablan ustedes, que hay muchísima información, que uno por momentos permanentemente lo están invitando, ¿no? A entrar por un lado y por el otro. ¿Cómo manejamos las que somos medio bravas de responsabilidad, cómo podemos manejar eso? ¿Sigo yo o no sé, quieren que conteste una Mercedes, una yo, como usted? Dale vos, Pía. Dale. Bueno, en realidad es imposible. Digo, tratar de leer todos los protocolos y leer todos los artículos, y además que llegan informaciones que algunas cierran, porque tienen como una coherencia interna, ¿no? Si bien la salud no es matemática, ¿no? En la salud 2 más 2 muchas veces no es 4, ¿tá? Igual hay otra información que no cierra, que no. El otro día justamente comentaba un comentario que habían hecho en un grupo de WhatsApp, ¿no? Cuando falleció el tripulante del barco neozelandés, del crucero, de 41 años, el comentario dice, pero ¿cómo? ¿Esto no es una enfermedad de viejos? ¿No? Entonces, lo importante es que uno pueda
darse un tiempo para leer, para informarse, y un tiempo para descansar, para hacer otras cosas. Yo me encontré en una aplicación de puzzles, estoy encantada. Cada 2x3, cuando no doy más, me desconecto y armo un puzzle de 800 piezas, a ratitos, ¿no? Uno tiene que tener un tiempo de hacer esas cosas que las desconecten totalmente, porque después de ahí uno puede procesar mucho más las informaciones, puede tener más fuerza en poder descartar que sí, que no, y más que nada, para aquellas personas que son muy autoexigentes, también evaluar que uno, como profesional y como clínico, va haciendo su propia clínica también, y va teniendo profesionales en los que confía que van haciendo también su propia clínica. Y esto es importante, no será una investigación, no aparecerá en Lancet o en JAMA, pero tiene que ver en qué es lo que estamos viviendo como profesionales, qué estamos entendiendo, qué estamos viendo. Fíjense que nosotros, en el ámbito PSI, también pasamos de un día para el otro a atender a distancia, ¿no? Los que somos los reyes del encuadre, del lugar, la hora, las paredes, los adornos, ¿no? De repente entramos en las casas de nuestros pacientes. Y se ha generado una producción en los distintos grupos de WhatsApp de colegas interesantísima sobre los efectos que está teniendo este cambio en la técnica. Qué aspectos positivos y qué aspectos negativos. Yo creo que a ustedes también les tiene que pasar lo mismo con la clínica, ¿no? Y eso los va a ayudar a como tamizar toda la información que están recibiendo. Gracias, Pía. Mercedes, a ver, mira, una pregunta que llegó, que me parece muy interesante. Dice, ¿qué aspecto de lo que estamos viviendo se consideran como indicadores de una consulta de salud mental? Porque en la charla de ahora es como que todo lo que estamos atravesando es normal, todos los sentimientos encontrados que estamos teniendo son normales, pero probablemente hayan algunos que excedan y que sí deban consultar con un especialista. Yo creo que un poco la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuáles son aquellos indicadores que nos llevan a decir, bueno, no, esto ya escapa, de repente sí merece una consulta profesional? Sí, es bien interesante eso y tenemos que estar muy atentos con nosotros mismos y también con nuestros colegas y compañeros. Si tenemos, yo varias veces lo nombré, si tenemos algún tipo de antecedente y tenemos vínculo con nuestro psiquiatra tratante, estaría bueno chequear y buscar ayuda. Si notamos que estamos necesitando algo para distendernos y no alcanza con las medidas o con las estrategias que utilizamos, creo que también estaría bueno hacer algún tipo de consulta. Si estamos teniendo sentimientos o ideas de que esto nos está desbordando, que no estamos pudiendo lidiar con ello, una angustia muy intensa o importante, porque bueno, llegar un día y sentirnos con ganas de llorar, eso es parte de lo normal y lo entendemos, pero si la angustia nos está desbordando y sentimos que esto nos está excediendo en demasiado, sería interesante una consulta. El Colegio Médico también tiene un programa con un 0800 que pueden llamar, creo que dejan un mensaje y los llaman a ustedes para por algo que les preocupa de ustedes mismos o de algún colega que están viendo. Yo creo que esas serían como las instancias más importantes, ¿no? Como la angustia, la dificultad para descansar y conciliar y que las estrategias que usamos no están funcionando. También se trabaja todo lo que es la higiene del sueño, es muy importante poder descansar bien. Todos están relatando mucho, población general, sueños muy vívidos, la vivencia de estar teniendo como sueños que vívidos le decimos, ¿no? Como la sensación de que eran reales y que estaban allí, y bueno, eso a veces nos puede generar como cierta angustia o sensación de que no pudimos descansar. Es entendible un cierto monto, pero si sentimos que está excediendo, eso es muy importante. Hay una consulta en el chat, yo sé, ustedes la van a ir administrando, pero creo que eso
Pía lo nombró en algún momento, sentimientos de culpa, ¿no? Sentimientos de que no estamos dando lo necesario, que no estamos aportando, que desde el lugar que estamos no estamos pudiendo ayudar. Creo que eso es frecuente sentirlo, pero debería ser de alguna manera suficientemente tolerado. Si excede, tal vez necesitaríamos algún tipo de consulta. Hay muchas ofertas ahora hasta para llamados telefónicos para abordar estas consultas. Lo importante es saber que una consulta no significa iniciar un tratamiento y no sabemos cuándo vamos a terminarlo. Digo por esto, por ejemplo, si se consulta con un psicólogo, muchas veces con muy pocas consultas o una única consulta, aflojamos bastante los temores, la ansiedad y todo lo que nos produce. Lo mismo si hay algún tipo de indicación de farmacológica. Esto es estamos en estas situaciones extremas, las medidas tienen que estar acordes, digamos. No quiere decir ni que fallamos, ni que no vamos a poder después. Es en este momento lo que sucede. Lo que hablaban, creo que decían, si no estamos pudiendo ir a trabajar por alguna situación personal, ¿cómo podemos ayudar? Creo que se une al comentario de Carolina de no poder estar como a tiro con con todos los protocolos. Capaz que desde allí se puede aportar, capaz que se dispone de más tiempo de hacer una búsqueda, de compartir con compañeros, de poder leer y resumir y compartir, porque esa es una función fundamental que muchas veces los que están en primera línea no están pudiendo, no tienen el tiempo. Y quienes no están pudiendo ir a los lugares de trabajo, capaz que puedan aportar desde allí, se me ocurre como una posible opción ahora, de forma creativa, uniendo a unos y a otros. Pero creo que todos podemos seguir colaborando desde el lugar que nos toque. Ya es bastante importante no enfermarnos nosotros, sino sobrecargar al equipo de salud con nuestra situación médica, con eso ya ayudamos un montón. Nos llegaba otra pregunta, y era el manejo una vez que llegamos a casa, sobre todo los que tenemos chiquilines chicos. Yo me siento absolutamente representada también en esta pregunta que llegó, de cómo manejar, cómo hacer para disminuir esos sentimientos. Llegás a tu casa, lo primero que tenés que llegar es a cambiarte la ropa, a bañarte, los chiquilines vienen corriendo a tratar de abrazarte, darte el beso que normalmente hacen, no te vieron en todo el día, y a su vez tu esposo te está esperando para hacerte un montón de preguntas del COVID, que vos ya venís con la cabeza totalmente saturada con COVID, y preguntas que no hay respuestas a nivel del mundo, como qué opino yo de cuándo puede terminarse todo esto, cómo se maneja esa situación de ansiedad de ellos, un poco encontrado de enojo y de no querer hablar nada más del COVID, y llegás a casa y parece que sos el experto del tema justamente. A ver qué herramientas tenemos, los que tenemos. El experto del tema y el que trae las últimas noticias del frente, ¿viste? ¿No? Porque eso también, porque en cierta manera también las personas son muy de querer saber lo último y ser el primero a estar informado para contárselo a otro, ¿no? Eso nos da cierto lugar de poder y predominancia en el funcionamiento de las relaciones sociales. Los niños, bueno, depende mucho de la edad de los niños, ¿no? Obviamente uno se tiene que ir adecuando a la explicación y a generar nuevos hábitos y nuevas rutinas en relación al saludo y al estar con el otro. Y en la medida que son más grandes, uno lo puede explicar más con palabras, pero los niños chicos también lo tienen que entender desde una cosa como de cambiar los hábitos de lo que es el ingreso al hogar, ¿no? Y vuelvo a insistir. Todo lo que se pasa por hablar con el otro en relación a los afectos que está generando determinado funcionamiento dentro del hogar, ayuda a que decante la irritabilidad, el enojo, el cansancio, el miedo, la angustia, ¿sí? Han aparecido también varios libros sobre lo que es el COVID para leérselo a niños, para niños de distintas edades. También están disponibles, han girado por las redes y seguramente debe estar en YouTube. Eso ayuda, porque uno de los temas que tiene que ver con la elaboración y que también tiene que ver con el sueño, esto del trauma que yo les decía, que se presenta y no se representa, no se representa, ¿no? Uno no lo puede mentalizar,
Una manera de empezar a mentalizarlo es que el psiquismo lo elabore a través de distintas maneras. Una de ellas son los sueños, como decía Mercedes, estos sueños más vívidos, más cantidad. Lo que se está hablando en la mayoría de los lugares de intercambio sobre la clínica es que ha aumentado la producción onírica mucho, y no solamente ha aumentado, sino que hay mayor recuerdo de los sueños. Ya queda muy poca gente que te dice, yo no sueño, no me acuerdo que soñé. Aparecen más pesadillas. Bueno, el sueño es un mecanismo que tiene el psiquismo para elaborar una situación emocional que desborda. Por eso se sueña más, por eso es más vívido y por eso se repite más. Cuando eso se convierte en pesadillas constantes que despiertan o que uno evita dormir por las pesadillas, es lo que dice Mercedes, ahí ya nos pasamos la raya. El leer un libro en un niño tiene la misma función, porque generalmente los niños, ustedes sabrán, si tienen un libro preferido o una película preferida, la ven 150.000 veces, que todos los adultos se aprenden los diálogos, se aprenden los libros de memoria, porque es una manera de elaborar eso que están viviendo. El juego. Los niños juegan con el COVID, juegan con el virus, juegan a ser médicos, juegan a ganarle al virus, y luchan con el virus, y hacen, ¿cómo se llama? Poses así como de karate, ¿sí? Entonces, más allá del cansancio de uno, y que cuando uno llega, se vuelve a apelar al rol profesional, y ahí está como la superposición entre el mundo personal y el mundo profesional, porque tu esposo cuando llegaste está apelando a tu mundo profesional, del cual vos ya querés volver, porque necesitas reestructurarte, necesitas sentirte apoyada, estás en un lugar seguro, no querés tener más contacto con eso, ¿no? Entonces, desde tu rol de madre, poder leer un cuento del COVID, y no es desde tu rol médico que lees ese cuento. Poder jugar con tus hijos al COVID, y no es desde el rol médico, es como madre que juegas a eso. Y hacerlo porque los niños lo necesitan, porque los niños están encerrados, están sin colegios, sin escuelas, sin contacto con sus amigos, sin ir a la plaza, ¿no? Mi nieta el otro día decía, en la playa hay virus, en la plaza hay virus, en el club no hay virus, vamos al club, le decía, ¿no? Poder dar espacio al espacio personal y familiar en el manejo de esto. Entonces, otro tema que es muy importante, ¿no? Nosotros somos bien latinos en esto de saludarnos, abrazarnos, besuquearnos, tocarnos, ¿no? Bueno, hay todos estudios hechos en relación a prematuros, esos prematuros muy severos que no se puede tocar, que no se pueden alzar, que tienen que estar adentro de la incubadora o que están con un respirador, de lo transmodal, ¿no? Que hay una percepción transmodal, y hay todos estudios que la respuesta fisiológica del prematuro a la voz de los padres es exactamente igual a que si lo tocaran. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que tenemos otras maneras de recibir y de saludar, que te dé el tiempo suficiente para meterte a la ducha, ducharte y sí poder salir y apretarlo y dar un beso. Hoy. Gracias. Eso que estás diciendo, voy a aprovechar a simplemente hacer un comentario de una de las colegas. Cuando vos decís que somos de dar beso, pone algo que me parece que es interesante y es un poco lo que vos estás hablando, ¿no? Dice que estando en un centro en España hace poco, en época de prepandemia, algo que le llamó la atención es que no saludaban a los pacientes con un beso, sino que mantenían distancia. Y ella lo que comenta es que cree que probablemente esto va a cambiar nuestra forma de vincularnos después de la pandemia. Yo creo lo mismo, yo estoy de acuerdo, creo que hay cosas que después de la pandemia van a cambiar, sin duda alguna. Creo que la telemedicina probablemente es una de ellas, probablemente haya llegado para quedarse, no en la manera que la estamos haciendo ahora, pero sin duda es algo que llegó para quedarse. Las reuniones por Zoom, que a veces no nos gustan porque perdimos esa relación de tener al otro al lado, probablemente en algún lugar también son más eficientes en determinadas tipo de reunión. Pía, esta pregunta es para ti, te vamos a pedir si la puedes contestar en 2 minutitos porque vamos a estar con las últimas 2 preguntas antes de terminar.
Nos ponen para Pía. Como médico siempre pensé que apego y cuidados iban de la mano. Si lo puede explicar mejor, ¿por qué no es así? Muy buena la actividad. Sí, van de la mano, porque el sistema de apego y el sistema de cuidado son complementarios. El tema es quién está activando el sistema de apego y quién está activando el sistema de cuidado. En general, durante la infancia, el niño activa el sistema de apego ante una situación de peligro. Si hay una buena respuesta de sus adultos que lo sostienen, va generando una seguridad, una confianza básica que lo ayuda a poder hacer, independizarse, deambular, conocer el medio, sin tener que recurrir o activar el sistema de apego. O sea, en la medida que uno va creciendo, va teniendo confianza de que uno puede, o si no puede, va a haber quien te ayude, activando su sistema de cuidado, uno no necesita estar activando continuamente el sistema de apego. Pero lo cual no quiere decir que uno no lo tenga. Y ante el peligro reaparece. Entonces, cuando el adulto reaparece su sistema de apego activado porque hay un peligro, busca sus objetos de apoyo. Esto es otra cosa que está bien presente en relación a otros aspectos que aparecen en este momento y que no los nombré, que vienen al caso, que tiene que ver con la reactivación de los duelos. ¿Ah? El adulto, muchas veces, sus figuras de apego capaz que ya no están más, porque fallecieron, porque somos grandes, y porque nuestras figuras principales de apego capaz que son nuestros padres o nuestra pareja que falleció. ¿Ah? Entonces, esta situación de inseguridad y vulnerabilidad rememora a aquellas personas que no están más con nosotros, por más que ya hayan pasado mucho tiempo. Entonces, es importante pues una reactivación de duelos que no implica patología. Es como que de alguna manera volver a estar con aquella persona que te dio confianza. Se sueña con esas personas, ¿no? En esto que aumenta la producción anírica. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, cuando el niño activa su sistema de apego, el adulto activa para poder responder el sistema de cuidados. Entonces, sí están de la mano, pero en personas distintas. ¿Está? Bueno, ya vamos a ir cerrando, vamos a hacer la última pregunta y es un poco también dejar más allá de todo lo negativo que trae la pandemia y todo lo que fuimos analizando, de todas las catástrofes uno tiene que rescatar lo bueno y aprender algunas cosas. ¿Hay algo que a ustedes les parezca que nos está dejando esta pandemia? Quizás son las preguntas que me hace mi esposo cuando llego a casa que no tienen contestación, pero yo también tengo siempre la idea que de las peores situaciones que vive el hombre, algo rescata, algo aprende. ¿Qué opinan ustedes de esto y qué piensan que es lo que tenemos que aprender de todo esto, no? Por supuesto, esto que yo les planteé al principio, que toda crisis implica volver a una nueva homeostasis, hay que volver a una nueva homeostasis, y ese volver implica conocimiento, implica incorporar conocimiento. Por lo pronto, estamos haciendo un montón de cambios en relación a esto, de atender a distancia, de seguirnos comunicando, tecnologías que las teníamos ahí y no las usábamos porque no necesitábamos obligatoriamente usarlas a nivel profesional, eran las tecnologías que dejábamos para lo personal, ¿no? Para lo íntimo, para las redes sociales, ¿sí? Por supuesto que todo esto implica, de la misma manera que aparecen esas cosas más como persecutorias o egoístas y malas, aparece el altruismo, aparece la capacidad de brindarse por el otro, aparece el ofrecerse a hacer la compra de las personas que no pueden salir, el hacer los famosos tapabocas, el donar tiempo para una olla popular, para canastas. Es increíble la cantidad de situaciones donde uno dice, bueno, como todo, en toda situación compleja surge lo mejor y lo peor de las personas, sí, surge mucho de lo mejor de las personas. Y otro aspecto que de repente no lo tomamos directamente, y creo que es importante, tiene que ver con el humor. Vieron que en las redes sociales, de la misma manera que nos llegan protocolos, informaciones, papers, nos llegan memes que son muy graciosos y son muy divertidos, y esa gente es increíble, la capacidad de producir cosas con humor que tiene, y el humor rescata muchísimo.
Es uno de los elementos, de los mecanismos de afrontamiento más importantes, el humor, y por supuesto el altruismo, a la par. Entonces el poder salir como del enojo, de la querella, de la queja, del malestar, y poder disfrutar del otro y compartir momentos de humor, y por supuesto que el arte, ¿no? Los conciertos, el teatro, las películas, todo lo que se nos ha abierto, de una de las profesiones que dentro de todos más están sufriendo, porque no pueden trabajar ahora, y que brindan su producción en forma gratuita por todas las redes, y es increíble, ¿no? El poder entrar a los museos como uno puede entrar, esas cosas siempre ayudan. Mercedes, de repente, ¿algo más? No, creo que eso, ¿no? Lo mejor y lo peor estamos viendo, y bueno, y apostar a lo mejor, sin duda. No, y gracias por la oportunidad. Surge esto también, intercambios interdisciplinarios para apoyar. Sin duda, cuando esto empezó, los minutos antes de empezar la charla con Vicky, decíamos, es un gran desafío ver cuánta gente va a entrar en esta charla. Somos médicos, y cuando decidimos abordar el aspecto psicológico lo hicimos con un poco de temor, a ver si la gente se iba a sumar a este desafío, a esta charla diferente. La convocatoria fue enorme, estamos realmente muy contentas. Queremos agradecerles profundamente a ambas, las exposiciones fueron geniales, los intercambios con nuestros amigos socios de acá, de Uruguay y del exterior que se han conectado, y además de otras disciplinas, estuvo bárbaro para nosotros. Quiero agradecerle especialmente a Carlos Reolón, que es la persona que se encargó de que todo esto hoy saliera y funcionara como lo está haciendo, a Cecilia, nuestra secretaria administrativa de la sociedad, que ha estado atrás de todo esto. Y bueno, no nos queda mucho más, creo que fue de una enorme utilidad para todos nos llevamos alguna herramienta a casa para poder tratar de enfrentar más el momento de hoy y, como dicen ustedes, el largo plazo que nos queda por delante. Gracias de nuevo y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias a ustedes, la verdad que es un placer estar acá. Sí, muchas gracias por la oportunidad de intercambiar. Gracias. Gracias.